Hola, bienvenidos al tema de algoritmos y diagramas de flujo. La palabra algoritmo casi siempre la relacionamos con algo de programación y que a veces puede sonar como algo muy oscuro, pero en realidad no es algo nuevo. Desde los años 780 más o menos, había un matemático persa conocido como Al-Khwarizmi, tal vez reconozcan esta imagen en algún libro de álgebra, que desarrolló muchos temas de álgebra, pero al final de cuentas algunos eran comprobaciones o procedimientos que se terminaron conociendo como algoritmo. De hecho, se sospecha que del nombre, una derivación de Al-Khwarizmi, de ahí puede venir la palabra algoritmo. Entonces, es algo, la verdad, que ya conocemos y que existe desde hace mucho tiempo, desde antes de que se programara, era algo que se hacía a mano, e incluso ustedes ya han usado algoritmos en la vida diaria. Aquí hay unos ejemplos. O en general, un algoritmo es un conjunto de instrucciones que define una secuencia de operaciones precisa para obtener un resultado definido. Y aquí un ejemplo pudiera ser una receta de cocina, ¿no? Tenemos los ingredientes que se ocupan y luego toda una secuencia de pasos que se tienen que seguir para llegar a un resultado, que en este caso es un omelette, ¿no? Entonces tenemos entradas, que son los ingredientes, todo un proceso y una salida, que es un resultado específico que queremos obtener. Los algoritmos deben ser muy específicos, no tener ambigüedad y llegar a un resultado esperado. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, un manual de instrucciones para ensamblar un mueble. También tenemos todos los componentes como la entrada al algoritmo, después las instrucciones, que es una secuencia de armado y que se tiene que seguir con un orden preciso, y al final tenemos un resultado que es el objetivo deseado, que es ya, en este ejemplo, la silla ya armada. Entonces, esto también es un algoritmo, un procedimiento, un conjunto de instrucciones a seguir para llegar a un resultado. Otro ejemplo, también pudiera ser como una receta de cocina, pero en este caso lo que tenemos son unos nuggets congelados y queremos llegar a unos nuggets ya preparados. Y tenemos, en este caso, un algoritmo grande que está conformado por 3 algoritmos o 3 subalgoritmos. Entonces, en un algoritmo podemos tomar también decisiones. Por ejemplo, aquí decía el modo de preparación. En base al modo de preparación, vamos a definir qué algoritmo o qué subalgoritmo seguir, ¿no? Entonces, está la entrada, los nuggets, y luego se toma una decisión, y luego para decidir cuál algoritmo a seguir, y luego se llega al resultado final. Entonces, a grandes rasgos, tenemos entradas, que en este caso las entradas de un algoritmo, ya en nuestro caso, ya ahora sí programando para un problema de negocios, por ejemplo, ¿qué serían entradas típicas? Pues datos numéricos, datos de texto, imágenes, tablas, esos son los datos de entrada. Y también podemos tener ciertos parámetros que le digan al algoritmo qué hacer con esos datos también, porque algunos parámetros pueden ser también decisión del usuario o de quien está usando el algoritmo, como el caso de los nuggets. La entrada eran los nuggets y también el modo de preparación. Y luego ya adentro del algoritmo se decide qué se va a hacer. Ahora, ¿qué cosas hacemos con estas entradas? ¿O para qué se puede usar un algoritmo en un contexto de negocios? Pues para consolidar datos de muchas fuentes. Por ejemplo, tengo muchas tiendas, muchas sucursales y quiero consolidar todos sus datos, para limpiar los datos, para automatizar tareas, para simular escenarios o hacer pruebas de estrés, para optimizar portafolios o líneas de producción, para hacer modelos como regresión, para evaluación también, backtesting de estrategias de inversión o para búsqueda de valores también, ¿no? Y bueno, ya las salidas, ¿qué es típicamente la salida de un algoritmo? Una tabla consolidada, los resultados de un modelo, los pronósticos, diferentes escenarios, una distribución posible de resultados o simplemente gráficas, ¿no? También pueden ser, las salidas de un algoritmo pueden incluir visualizaciones. ¿Okay? Entonces, esto es a grandes rasgos todo lo que rodea el algoritmo. Entradas, el algoritmo y tenemos salidas del algoritmo mismo. Ahora vamos a entrar a ver el algoritmo en sí, lo que ahorita veíamos como una cajita de cosas que pueden suceder adentro. Una forma de representarlo, aparte de una secuencia de instrucciones, como el caso de la receta de cocina, también lo podemos representar de manera más visual con un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo representa un algoritmo o un flujo de trabajo y se utiliza para analizar, documentar o diseñar o incluso administrar un proceso. Y aquí tenemos un ejemplo de un hospital
donde nos están modelando todos los pasos que va a seguir el paciente, ¿no? Entra al hospital, se le pregunta si ya está registrado. Si no está registrado, pues se registra. Y si sí está registrado, va al siguiente paso, ¿no? El siguiente paso lo atiende una enfermera. Y tiene que esperar a que la enfermera lo atienda. Y cuando ya llega la enfermera, pasa al siguiente paso y le toma sus datos. Y después pasa con el doctor. Y igual, el doctor la atiende y sale. Si necesita seguimiento, se le asigna una cita de seguimiento, y si no, si no ocupa, va al siguiente paso. Igual, necesita medicamento, si sí, se le da su receta, si no, pues ya puede salir del hospital, ¿no? Y pueden ver cómo en el diagrama hay muchas figuras que nos están representando diferentes cosas. Por ejemplo, los cuadritos nos están representando procesos y los rombos nos están representando decisiones, y por eso ahí se bifurca el camino, ¿okay? Entonces podemos ver que los diagramas de flujo están siguiendo una secuencia marcada por las flechitas, cómo se está yendo de una figura a otra. Y en este ejemplo en particular tenemos un inicio y un fin, y en medio tenemos cajitas de los procesos o las decisiones. Aquí hay otro ejemplo de un diagrama de flujo más complejo, donde estamos modelando un robot aspiradora. Entonces, igual, hay un inicio y un fin, y el algoritmo lo que nos está diciendo es, bueno, se prende el robot, escanea el ambiente, genera un mapa para planear una ruta. Ya que genera la ruta, que es lo que tenemos en azul más fuerte, ese es un documento, y que está aprendida la función de aspirar, empieza a seguir la ruta. Y después, conforme está siguiendo la ruta, hay varias decisiones que puede tomar. Si acaba la ruta, continúa el diagrama, apaga la aspiradora, regresa a su estación de carga y se apaga la función de aspirar y se apaga, ya que llega a la estación de carga, se apaga el robot. Pero también hay otras decisiones que puede tomar en base a que si no ha acabado la ruta, pero se le acabó la batería, o si no se le ha acabado la batería, pero como quiera no ha acabado la ruta porque ya se apagó, ya se llenó la bolsa que tiene, ¿no? la aspiradora. Entonces, aquí vemos cómo también estamos usando las mismas cajitas para representar procesos, los mismos rombos para tomar decisiones. Hay puntos donde te regresas, donde te puedes regresar a un paso anterior, marcado también con las flechitas. Y en este caso hay unas figuras adicionales que no hemos visto, un documento, por ejemplo, que es la ruta que se genera, o interacciones, entradas y salidas, por ejemplo, el indicador de error, ¿no? Que también se ve aquí en el diagrama. Entonces, en conclusión del flujo, ¿cómo puede ser? Un flujo es secuencial, así por default, como vemos aquí, y puede tener estructuras selectivas e iterativas. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de la receta. Tenemos los pasos, se tienen que seguir en ese orden. O, si lo vemos como un diagrama, también están las flechitas, ¿no? Y siempre se está siguiendo en ese orden. También hay estructuras selectivas, como el caso de los nuggets, donde tenemos un parámetro, que en este caso era el modo de preparación, y nos indica qué camino seguir o qué subalgoritmo seguir, pero a cada uno viene siendo secuencial también. Y también tenemos el ejemplo del doctor, ¿no? Donde también si ocupa seguimiento, se le asigna la cita, y si no, continúa con el siguiente paso sin asignarle cita. ¿Necesita medicamento? Sí, se le asigna el medicamento. No necesita medicamento, continúa al siguiente paso, ¿no? Entonces, hay bifurcaciones donde se puede tomar la decisión de seguir un camino u otro, aunque todos sigan siendo secuenciales. Y también hay estructuras iterativas, que estas son, digamos, las estructuras selectivas le dan también inteligencia, digamos, al algoritmo, y las estructuras iterativas son las que nos permiten, sobre todo, la automatización de tareas o optimización también, porque en esos casos hay tareas muy repetitivas, y esta es una ventaja que nos da la programación. Aquí tenemos el ejemplo de una receta donde tenemos bate con ayuda de un tenedor hasta lograr una mezcla homogénea, ¿no? Entonces, ahí tenemos la palabra batir hasta que se logre algo. Entonces, es una acción iterativa, ¿no? Igual en el algoritmo de la ruta de aspirado. Va a seguir la ruta
y está checando constantemente ciertas condiciones, que sí tenga batería, que no esté lleno, pero si no ha terminado la ruta, la va a seguir haciendo hasta que termine, ¿no? Entonces, estas estructuras iterativas son también las que nos sirven leer, por ejemplo, muchos archivos, hasta leer todos los archivos que tengo en el directorio. Un ejemplo práctico. Entonces, algoritmo. ¿Qué es lo que interviene en un algoritmo? Objetos y procesos. Los objetos almacenan variables que pueden ir desde la entrada hasta la salida del algoritmo. Son las cosas con las que estamos trabajando. Y los procesos son las diferentes acciones que se ejecutan típicamente sobre esas cosas. Esas acciones pueden ser operadores muy básicos, como operadores matemáticos, suma, resta, multiplicación, y también funciones. Funciones que ya estén predefinidas y que sean como mini algoritmos ya listos también para ejecutar alguna acción. Y bueno, eso es todo por este video.